Bienvenidos al Círculo de Maestros Lectores de Rama Crisol, maestros que leen en la Biblioteca Digital para Maestros, que es auspiciada por Derrama Magisterial, Librerías Crisol y el SUTE. Bienvenidos, hoy estamos en una nueva sesión en la que vamos a abordar un libro muy interesante que es Sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato. La semana pasada pudimos ver en nuestra primera sesión la primera parte del libro. Hoy vamos a abordar ya esta segunda que se viene muy interesante. Entonces, les doy la bienvenida a ustedes, queridos maestros que nos acompañan aquí por Zoom y también a todas las personas que nos acompañan por Facebook a través de las redes de Librerías Crisol, de SUTEP y de Rama Magisterial. Bienvenidos sean todos y nos vamos a nuestra lectura. A ver, vamos a abrir nuestra Hola, maestra, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo está, maestra? ¿Qué tal? Saludos a Bienvenida. todos. Qué bueno que nos encontramos porque vamos avanzando nuestro libro. A ver, un ratito, vamos a avanzar acá. Vamos avanzando ya. Vamos a terminar este mes de octubre el libro, un cuarto libro. Así que eso es muy bueno. Muy bien. Vamos a compartir nuestra pantalla ahora sí. Bienvenidos maestros, ¿desde dónde están acompañándonos? Maestra, ¿desde dónde se comunica usted? Ah, de aquí del Cercado de Lima. Ah, excelente, maestra. Maestra Jessica, ¿está por ahí? Maestro Williams Dávila. Buenas Ah, noches con maestra todos. Jessica, ¿cómo está? Buenas noches con todos. Desde el Callao, maestra. Bienvenida, maestra. Maestro Williams, Buenas noches, maestra y presentes. Saludos desde Huánuco. desde Huánuco. Además, maestro, usted ha sido un maestro lector reconocido como el mejor maestro lector en determinado mes, ¿verdad? Sí, maestra, gracias. Sí, el año pasado. El año pasado, ¿sí? Así cada mes hay un reconocimiento al maestro que ha leído más en la biblioteca digital para maestros. Así que acá tenemos uno de los reconocidos y también hace poco, la semana pasada, estuvo con nosotros el maestro Miguel Capuñay de Monsefu, que también fue reconocido recientemente en el mes que fue el maestro de junio. Y bien, ahora sí, vámonos con los rostros invisibles y empezamos. Como ya es la dinámica, siempre lo hacemos así, vamos leyendo algunos pequeños fragmentos y luego vamos comentando en la medida de lo posible, que es lo ideal, por favor. Ya hemos visto, ¿recuerdan qué personajes hasta el momento hemos encontrado? Los principales. ¿Quién me ayuda? Uno de los reconocidos y también hace poco, la semana pasada, estuvo con nosotros el maestro Miguel Capuñal de Monsefu, que también fue reconocido recientemente en el mes que fue el maestro de junio. Y bien, ahora sí, vámonos con los rostros invisibles y empezamos. Como ya los principales. Hola, hola. ¿Por qué está sonando doble? Hace poco, la semana pasada, estuvo con nosotros el maestro Miguel Capuñal. Un ratito. Que también fue reconocido recientemente en el mes que fue el maestro de junio. Y bien, ahora sí, vámonos con, como ya los principales. Hola, hola. ¿Por qué está sonando doble? Creo que hay un problema técnico, maestro. ¿Me escuchan ustedes? Un ratito. Escuchamos doble, Hay doble, ¿no? sí, Sí, creo que está sonando la grabación, creo que. la transmisión de la persona que está grabando. A ver, un momentito, por favor, ¿ya? A nuestro apoyo, Leonardo. A ver, creo que ahora sí ya se calmó la cosa. A ver, ojalá. Leonardo, si estás atento, por favor, te rogaría que estés viendo ese tema. No sé por qué sea. Bueno, sí, ok, ¿ya se corrigió eso? Ah, sí. Sí, disculpe, fui yo, sí, sino que estaba Ay, no. compartiendo el link Ah, ya. al Facebook. Sí, ya lo apagué, ya salí, sí, así es, ya salí del Face.
Ya, Así es. maestra, gracias, muchas gracias. Ujú. Bien, entonces empezamos a hacer así los rostros invisibles. Estábamos comentando, ¿quién estaba comentando, me parece, alguien sobre los personajes de la semana pasada que vimos? Tenemos unos personajes principales, ¿verdad? Que es Martín, Martín, Alejandra. Alejandra, Alejandra Martín. ajá, los Y principales. el otro, ¿cómo se llamaba? El amigo de Martín con el que conversa, Ajá. le cuenta toda la historia. ¿Cómo se llama? Nuestra memoria, nuestra memoria. ¿Recuerdan? Bruno, ¿no? Bruno, ¿ya? Bruno. Entonces, Bruno escucha siempre todo lo que le cuenta Martín, porque además Bruno conoció a Alejandra, ¿no? Es más, Bruno conoció primero a Alejandra. ¿Y cómo es la personalidad? Hasta este momento observamos la personalidad de Alejandra y de Martín. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Sí, ambos tienen una personalidad bastante solitarias, distantes, frías, ¿no? Calculadora. Eh, pero a pesar de que son así, se complementan. Uno con el otro parece que se necesita o se requiere, ¿no? Y me llamó un poco la atención cuando la semana pasada había en una parte de la lectura que a pesar de ser fría, distante, me parece que no tenía dinero para pagar algo, ¿no? Y ella le dice, ¿no? Yo tengo una moneda, está en paga, ¿no? En sí tiene esa parte solidaria, ¿no? O sea, el ser humano no se pierde hasta que deja de serlo, ¿no? ¿Y qué problemas habrá tenido en su infancia que es una persona fría, distante, calculadora? Pero aún así se refleja que tiene esa parte sentimental del ser humano que Dios lo conserva. Ujú. Sí, maestro, es cierto. Muchas gracias. Sí, Alejandra es así, ¿no? Distante, por momentos cariñosa, pero por momentos también que no quiere que él la vea mucho, ¿no? Ella tiene su espacio y no quiere que él le invada su tiempo, su espacio. Ella es la que dirige cuándo la va a ver, ¿no? Y cuándo no, ¿no? Y él sufre. Y te dejé un mensaje. Martín la miró asombrado. ¿Un mensaje? Sí, ya tendría noticias, pero balbuceó. ¿Pero qué? Quiero decir, ¿no me lo podés comunicar mañana cuando nos veamos? El rostro de Alejandra aparecía envejecido. Mira, no te puedo decir ahora cuándo nos veremos. Martín, consternado, farfulló algo sobre lo que habían convenido aquella misma tarde para el día siguiente. Entonces ella exclamó, no me siento bien, ¿no lo ves? Martín se dio vuelta para irse, mientras ella abría la puerta de la verja, y había comenzado a alejarse cuando oyó que lo llamaba. Espera, con una voz menos dura le dijo, mañana a la mañana le telefonearé a ese hombre y al mediodía te dejaré un mensaje. Ya entonces, como ven, ella siempre es la que marca la pauta de cuándo lo va a ver y hace un esfuerzo porque él la presiona, ¿no? Entonces le dice, voy a mandar un mensaje. Vamos al capítulo 2. Martín conversa mucho con su amigo Bruno sobre Alejandra, ¿no? Entonces él le cuenta cosas, recuerda cosas, y esto es lo que vamos a leer esto, por favor. ¿Quién me apoya en esa lectura? ¿Puedo, maestra? Por supuesto, muchas gracias, maestro Jorge. Y así Martín trataba de rescatar fragmentos, recorría calles y lugares, hablaba con él insensatamente, recogía rositas y palabras, como esos familiares enloquecidos que se empeñaban en juntar los mutilados destrozos de un cuerpo en el lugar donde se precipitó el avión. Pero no enseguida, sino mucho tiempo después, cuando esos restos no solo están mutilados, sino descompuestos. No de otro modo podía explicar Bruno que Martín se empecinara en recordar y analizar aquello de Molinari. Y mientras se hacía estas reflexiones,
sobre el cuerpo y la disgregación del alma, Martín, que un poco hablaba como para sí mismo, le decía que, a su juicio, aquella disparatada entrevista con Molinari era, sin duda, un momento clave en su relación con Alejandra. Entrevista que en aquel entonces le pareció sorprendente, tanto por habérsela conseguido Alejandra, sabiendo, sabiendo como sin duda sabía que Molinari no le daría el trabajo. Ujú. Entonces ahí estamos viendo el tema, gracias maestro, que está buscando trabajo, pero recuerden que la historia empieza de algún modo con una conversación entre Martín y Bruno, ¿no? Que Martín le va contando cosas que habían pasado, pues ya habían pasado años. Entonces por eso es que habla de los fragmentos, ¿no? De estos fragmentos sí, me parece tan interesante, no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me parece muy interesante cómo narra o cómo hace una analogía con los restos mutilados de gente que viajaba en un avión con el tema de los recuerdos, ¿no? Cómo tú vas recogiendo recuerdos, 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 fragmentos, pero dice, como ya ha pasado tanto tiempo, ya estos no solo están mutilados, estos recuerdos, estos cuerpos, sino ya están descompuestos, ¿no? Y no sé si les pasa a ustedes que a veces pues traemos historias de hace 30 años o hace 20 años y las contamos y las narramos y a veces hasta lloramos con historias que nos han pasado. No sé qué piensan ustedes acerca de este tema del recuerdo, del narrar cosas y traerlas a un presente cuando ya está casi digamos, disuelto, ¿no? Todo ese tema. ¿Les ha pasado que a veces o han escuchado personas que traen historias así al presente? Sí, maestra. Pero con respecto a la lectura, esos recuerdos parece que estuviera ya resignado el personaje, pero a la vez los tiene latentes. Y la analogía y algunas figuras literarias que utiliza en el texto para hacerlo un poco más crudo, ¿no? Porque nosotros podemos tener recuerdos y evocarlos con alegría en algún momento, recuerdos que en otro momento fueron evocados con tristeza, pero con el paso del tiempo los evocamos ya con cierta resignación y alegría. Pero acá observamos que es una suerte de algo que ya pasó, pero que sigue latente. Ujú. Gracias. Gracias, maestra. Sí, es cierto. Y cuando el narrador nos dice estas tres palabras o estas cuatro palabras juntas que son tan... lo usa también, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo se dice la maestría siempre del autor. Bien, entonces seguimos avanzando. Sucede aquí que Alejandra quiere trabajar en una tienda de mujeres, ¿no? De una boutique. Pero como ya hemos visto en un capítulo, los capítulos anteriores, a ella no le gustan las mujeres, ella desprecia a las mujeres, no le agradan, le parecen despreciables, ¿ya? Entonces él le cuestiona, ¿ya? Él le cuestiona, ¿me ayudan, por favor? Perdón un ratito, ya, a ver, vamos a proceder. Ahora sí, ¿alguien puede leer, por favor? ¿Puedo? Sí, por supuesto, maestra. Así que, estúpidamente, adverbio agregado mucho después, dijo, ¿vestido para mujeres? ¿Diseñar vestido para mujeres? ¿Vos? A lo que ella respondió, si no comprendía el placer que puede encontrarse ganando dinero con algo que uno desprecia. Frase que en aquel momento le pareció una característica salida de Alejandra, pero que después de su muerte iba a tener motivos para recordar con atroces resonancias. Además, es como un boomerang, ¿entendés? Cuando más desprecio a esos loros pintarrajeados, más me desprecio a mí misma. ¿No ves que es negocio redondo? Frases cuyo análisis esa noche le impedía dormir, hasta que el cansancio lo
experiencias de la noche, y poseemos, y por eso, un poco de esa calidad de los resucitados y de los fantasmas, decía Bruno. Muchas gracias, maestra. Qué fuerte eso dice, ¿no? Y poseemos por eso un poco de esa calidad de los resucitados y los fantasmas, ¿no? Después de haber dormido, al despertar. ¿Algún comentario sobre este fragmento? ¿Algo que les ha llamado la atención? La La negación que ella misma se hace, ¿no? A sí misma, cuando dice, cuanto más odia, ella más se odia a sí mismo, se rechaza a sí misma, pues, pero todo está inmerso en una cuestión económica. Sí, cómo maneja el tema económico, cómo lo combina de algún modo con el tema psicológico, ¿no? O mental o espiritual. Sí. Y también otra vez el narrador, ¿no? Porque puede usar otros adjetivos y sin embargo otros sustantivos y dibuja, pinta a la mujer demasiado maquillada como esos loros pintarrajeados, ¿no? Muy, muy simpática esa expresión. Muy bien, muchas gracias. Vamos avanzando, vamos avanzando. Finalmente, acá nuestra amiga Alejandra le llega a presentar al señor Molinari, ¿ya? Entonces empieza la lectura, por favor. ¿Alguien me apoya con este encuentro? ¿Puedo, maestra? Sí, por supuesto, gracias. Así que usted es amigo de Drucha. Y ante la cara de asombro interrogativo del muchacho se rió y comentó, como si fuera chistoso. Ah, claro, claro. Mientras con asombro y desgarramiento, Martín se decía, Alejandra, Alejandrucha, Drucha, a pesar de lo cual o por eso mismo levantaba un censo de aquel hombre grande y corpulento, vestido con un traje de casimiro oscuro a rayas claras, con corbata azul de pintitas rojas, con camisa de seda y gemelos de oro, con un alfiler de perlas sobre la corbata y un pañuelo de seda que asomaba sobre el bolsillo superior del saco, con un distintivo del Rotary, un hombre bastante calvo, pero con el resto de pelo lavado y cepillado con esmero. Interesante la descripción, ¿no? Yo lo vi. Vi todo ese alfiler de perlas sobre la corbata y pañuelo de seda. Muy bien, muchas gracias. Entonces el hombre le dice drucha, ¿no? Y el Martín dice, ah, le dice drucha, ¿por qué le dice drucha? Y bueno, se ponen a conversar. Le pregunta le dijo que se había quedado sin trabajo, ¿no? Y pensaba, dice que en la Impra, así se llamaba la empresa, podía haber alguna tarea para él. Y mientras él hablaba, el señor Molinari iba frunciendo el ceño hasta que de la primitiva sonrisa profesional ya no quedó nada cuando le preguntó dónde trabajaba. En la imprenta López, ¿de qué? Corrector de pruebas. Horario. Y Martín dice, recordó las palabras de Alejandra y sonrojándose confesó que no tenía horario, que llevaba las pruebas a su casa. Y ante la pregunta por qué pierde el empleo, él miente un poco, pero lo cierto es que él lo pierde, si ustedes recuerdan, porque él estaba tan enamorado, con su cabeza tan ida, que él ya no funcionaba, no era muy eficiente en su trabajo, ¿no? Entonces ahí la respuesta es la siguiente. Vamos a ver si... Ok. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué le dice Molinari sobre el trabajo? Leo, Claro, dice, maestra. pues lamento mucho, señor del Castillo, no poderle ser útil. En primer término, porque nuestro trabajo aquí es muy distinto al que usted hacía en la imprenta. Pero además, hay una razón de peso. Usted es amigo de Alejandra. Y eso me crea un problema muy delicado en la organización. Preferimos tener con nuestros empleados una relación más impersonal. No sé si usted me entiende. Sí, señor, entiendo perfectamente, dijo Martín, levantándose. ¿Acaso Molinar advirtió en su actitud algo que por alguna razón no le gustaba?
Sin embargo, cuando usted tenga más edad, ¿cuántos años tiene? 20. 19, señor. Cuando tenga más edad, me va a dar la razón y hasta me va a agradecer esto. Fíjese, yo no le haría ningún servicio dándole trabajo por simple amistad. Sobre todo, si al poco tiempo, como es fácil imaginar, vamos a tener dificultades. Muy bien. Y gracias, maestro. Y además le menciona, ¿no? Que le dice usted, me parece que usted es demasiado orgulloso para aceptar un empleo por simple razón de amistad. ¿No es así? Le dice, ¿no? Entonces, le sigue dando argumentos para decirle por qué no le da el trabajo, ¿verdad? Y en un momento, o en un largo momento, se pone a hablar sobre el idealismo y los jóvenes, y bueno, y le pregunta también lo siguiente. Adelante, alguien me ayuda, por favor. Yo lo leo, maestra. Gracias, maestro. ¿Dónde conoció a Alejandra? En la casa de un amigo. Mintió Martín, sonrojándose, porque nunca mentía, pero comprendiendo que terminaría por cubrirse de ridículo si decía la verdad. Parecía escrutarlo. ¿Es muy amigo de ella? No sé, quiero decir. Molinari levantó la mano derecha como si no fueran necesarios más detalles. Al cabo de un momento, observándolo con cuidado, agregó, ustedes, los jóvenes de hoy, no creen unos nos creen unos reaccionarios. Sin embargo, y usted seguramente se asombrará, he sido socialista en mis buenos tiempos. Ujú, muchas gracias. Entonces, ahí vemos que de algún modo nos aclara, ¿no? La lectura, deducimos que él es un hombre mayor, ¿no? Y él acá sigue teniendo unas actitudes un poco incómodas, habla sobre Argentina, la juventud argentina, eh, que él fue socialista y anarquista, pero que de, vamos a decir, ideales y cosas de los jóvenes, no sé, rebeldías no se puede vivir, ¿no? Hay que ser pragmático. Y le dice esto por eso también, ¿no? ¿Alguien me ayuda, por favor, con esta lectura? Pero luego usted se casa, quiere regularizar su situación ante la sociedad, debe constituir su hogar, aspiración natural de todo hombre bien nacido, y eso trae el abandono paulatino de estas quimeras. No sé si me entiende lo que quiero decir. Muy fácil es sostener la doctrina anarquista cuando se es muchacho y se es mantenido por los padres. Otra cosa muy distinta es tener que enfrentarse con la vida, verse obligado a mantener el hogar que se ha constituido, sobre todo cuando vienen los hijos y las obligaciones inherentes a la familia, que la ropa, que la escuela, que los textos, que las enfermedades. Son muy lindas las teorías sociales, pero cuando hay que parar la olla, como vulgarmente se dice, entonces, amiguito, hay que agachar el lomo y hay que comprender que el mundo no está hecho para esos soñadores, para esos malatestas o cropoquines. Ok, entonces sigue hablando, como ustedes ven, este libro, a diferencia del túnel, habla, si se han dado cuenta, bastante de política, ¿no? Mete los temas más sociales, ¿no? De la libertad, del socialismo, etcétera. Y sigue él conversando, pero además toca un tema que es el tema de la prostitución. Y también le da sus argumentos por qué está a favor de la prostitución. ¿Alguien me ayuda, por favor? Eso es la prostitución. Vea usted qué paradoja. Si yo le digo que la prostitución es necesaria, sé perfectamente que usted en este momento va a experimentar un rechazo. ¿No es así? Aunque tengo la convicción de que una vez que haya analizado a fondo el problema, tendrá que concordar conmigo. Imagínese, en efecto, lo que sería el mundo sin esa válvula de escape. Ahora mismo, y sin ir más lejos, aquí en nuestro país, un concepto mal entendido de la moral, le advierto que soy católico, ha llevado el clero argentino a hacer prohibir la prostitución.
Pues bien, se prohibió la prostitución en el año. Dudó un instante y miró al señor Pérez Moretti, que lo escuchaba atentamente. Me parece que fue en el 35, dijo el señor Pérez Moretti. Pues bien, ¿con qué resultado? Con el resultado de que apareciera la prostitución clandestina. Era lógico. Pero lo grave es que la prostitución clandestina es más peligrosa porque no hay control sanitario. Pero hay todavía algo más. Es cara, no está al alcance del bolsillo del obrero de un empleado, porque no es solo lo que hay que pagarle a la mujer, es lo que hay que gastar en el amueblado. Resultado, Buenos Aires está soportando un proceso de desmoralización cuyas consecuencias no podemos prever. Interesante su forma de pensar, ¿no? Es una mezcla de, parece un poco contradictoria, ¿no? Pero es su argumento, ¿no? Es el argumento que él le da sobre este tema. Eh, para esto, nuestro amigo Martín no está muy contento, ¿no? Está aburrido, ya se está sintiendo incómodo con toda esta perorata que le da el señor Molinari. Entonces, él se empieza a sentir mal, justamente, se empieza a sentir mal, no, dice, perdón, mejor me retiro, como que dice, se parecía tambalearse, pálido, sudoroso, y al final sale, ¿no? Sale, y en el espacio libre entre dos autos, allí vomitó. Se sintió probablemente asqueado, fastidiado, toda una mezcla de toda esa charla densa de este señor. El capítulo 3 no tiene demasiada, es pequeñito, pero además no solo eso, porque puede ser pequeño pero muy interesante, no tiene mucha, bueno, carnecita, pero digamos, habla acá, dice, el Molinari es un hombre respetable, un pilar de la nación. En otras palabras, un perfecto cerdo, un notable hijo de puta. Ese es el concepto que tienen de Molinari. Vamos a la 4. Ver, 4. Vamos, ¿quién me ayuda, por favor? Yo lo leo, buenas noches. Gracias. Y mientras Martín pensaba qué confuso es todo, qué difícil es vivir y comprender, y como si aquel equívoco Janos fuese así como el símbolo de la confusión que lo dominaba, como si lo fundamental de los seres humanos fuese la ambigüedad, con su salamera y falsa cortesía en relación a su mujer, que sin embargo, y él lo había observado bien como todo lo que se relacionaba con Alejandra, con aquella mirada anhelante y ansiosa del que teme o espera algo, en ese caso algo de Wanda, por celos quizá, a lo que Alejandra se le había echado a reír, comentando, qué niño sos todavía, agregando aquellas palabras que luego, después de la tragedia, él recordaría con aterradora nitidez. Janos es una especie de pegajoso monstruo, y como en ese momento Bruno se levantó para telefonear, Martín quedó solo frente a Méndez, que lo examinó con curiosidad mientras él bebía agua por pura timidez. Ujú. Vamos avanzando. Acá tenemos, dice, estos paisajes, mientras Bruno pensaba, estos paisajes solo el impresionismo los podía pintar y eso se terminó. Así que el artista que siente esto y nada más que esto se embromó. Y mirando el cielo cargado de nubes, la atmósfera húmeda y un poco pesada, los reflejos de los barcos sobre el agua quieta, pensaba que Buenos Aires tenía un cielo y un aire muy parecido a Venecia, seguramente por la humedad del agua estancada, mientras que su pensamiento del otro estrato proseguía con Méndez. Por ejemplo, la literatura. Son brutalmente esquemáticos. Proust es un artista degenerado
porque pertenece a una clase en decadencia. Se rió. ¿Me ayuda, por favor, con esta parte? Bueno, ¿no? Si esa teoría fuera correcta, no existiría el marxismo. Por lo tanto, tampoco Méndez. El marxismo tendría que haber sido inventado por un obrero, sobre todo por uno de la industria pesada. Caminaron por la vereda y entonces Bruno lo invitó a sentarse sobre el parapeto, mirando hacia el río. A Martín lo asombró ese rasgo de juventud, rasgo que le confería ante sus ojos un aspecto de afectuosa camaradería hacia él. Y el tiempo que le concedía su afectuosa familiaridad parecía una garantía del afecto de Alejandra hacia él, hacia Martín, pues no le serían concedidas por un hombre importante, si él, un muchacho desconocido, no estuviese respaldado por la consideración y acaso por el amor de Alejandra. De modo que aquella conversación, aquella caminata, aquel sentarse juntos era como una confirmación, aunque indirecta, aunque frágil, de su amor, un cierto certificado, aunque borroso, aunque ambiguo, de que ella no estaba tan alejada como él se suponía. Siguen caminando, ¿no? Siguen paseando con Bruno. ¿Me ayudan acá, por favor? Momento en que Martín dijo casi sin querer a Bruno: aquí estuvimos una tarde con Alejandra. Y como si no pudiera detener su bicicleta, perdió el control, agregó: qué feliz fui aquella tarde, arrepintiéndose y avergonzándose enseguida de semejante frase, tan íntima y patética. Pero Bruno no se rió, ni se sonrió. Martín lo miraba casi aterrado, sino que permaneció pensativo y serio, mirando hacia el río. Y cuando, después de largo rato, Martín imaginaba que no haría ningún comentario, dijo: así se da la felicidad. ¿Qué quería decir? Se quedó escuchándolo, anhelante, como siempre que se trata de algo vinculado a Alejandra. En pedazos, por momentos, cuando uno es chico, espera la gran felicidad, alguna felicidad enorme y absoluta, y a la espera de ese fenómeno se dejan pasar o no se aprecian las pequeñas felicidades, las únicas que existen. Es como se cayó, sin embargo, al rato continuó: imagínense un mendigo que desdeña limosna por el camino. ¿Por qué le han dado el dato de un formidable tesoro, un tesoro inexistente? Ujú. Muy bien. Entonces ahora abordan un poquito el tema de la felicidad. ¿Qué es la felicidad para ustedes, maestros? Cuéntenme. Eso, ¿no? Pequeñas cosas, experiencias eh, chiquitas, ¿no? O sea, muchas veces, como dice, ¿no? Queremos carro, queremos una casa, son cosas, bueno, una casa es una cuestión básica, anhelamos, pero ya de repente un carro a nuestra condición de un maestro es como que ya pues otra level. Y lo aspiramos, quisiéramos, y estamos ahí afanados por conseguirlo y de repente dejamos pasar otras cosas, la sonrisa de nuestras hijas, el grito de alguien, la emoción o un pequeño paseo o el compartir en la mesa, el partir el pan, esas cosas, ¿no? Pequeñas cositas, pero o que de repente se venga y tu hija y se tira a la cama y te abrace, esas cositas dejamos pasar. Ujú. Gracias, maestra. Maestro Jorge, creo que quería compartir. Sí, maestro, claro, cada uno de su punto de vista puede decir qué es feliz para uno, ¿no? La felicidad para uno puede ser estar con la esposa, con los hijos. La felicidad de repente puede ser ir de paseo un día sábado, un domingo al campo, a la campiña, a la chacra, alejarse de la ciudad, o de repente estar en casa, ¿no? Sin ir muy lejos, estar en casa, con el hijo, con la esposa,
muchas veces hasta en silencio, ¿no? Solamente contemplarnos, solamente mirarnos, ver que la esposa hace los quehaceres, o que el hijo está escribiendo, o de repente que el esposo está escuchando su música. Esa parte también nos da felicidad, ¿no? Cada uno tiene su punto de vista diferente, ¿no? Gracias, maestro. Y lo interesante de esto es que Martín, a pesar de todo lo que va a vivir después, o todo lo que ya vivió, ¿no? Él se sintió feliz, ¿no? O sea, tuvo sus momentos de felicidad a pesar de lo que luego también, momentos difíciles que a veces sentía, ¿no? Porque él se sentía por momentos como no querido, rechazado, poco amado, pero a la vez era feliz, ¿no? Y acá Bruno empieza a hacer un poema, ¿no? Que era de él, ¿no? Pero él no lo dijo, ¿no? Pero Martín lo sabía. Y observa, se observa, dice, en el ambiente, ¿no? Hay una escena, un muchacho besa a una chica, pasa un vendedor de helados, la ponía en bicicleta, lo chistó, y mientras comía el helado, sentado sobre el paredón, volvía a mirar el monstruo, millones de hombres, de mujeres, de chicos, de obreros, de empleados, de rentistas. ¿Cómo hablar de todos? ¿Cómo representar aquella realidad innumerable en 100 páginas, en 1000, en 1 millón de páginas? Pero pensaba, la obra de arte es un intento, acaso descabellado, de dar la infinita realidad entre los límites de un cuadro o de un libro, una elección. Pero esa elección resulta así infinitamente difícil y en general catastrófica. 6 millones de argentinos, españoles, italianos, vascos, alemanes, húngaros, rusos, polacos, yugoslavos, checos, sirios, libaneses, lituanos, griegos, ucranianos. Oh, Babilonia, dice, ¿no? La ciudad gallega más grande del mundo, la ciudad italiana más grande del mundo, etcétera. Más pizzerías que en Nápoles y Roma juntos. Lo nacional, Dios mío, ¿qué era lo nacional? Y esto es muy interesante, pero podría ser el pie para todo un análisis, ¿no? ¿Qué es lo nacional? Me gusta mucho y me parece también este texto que habla sobre la obra de arte, hasta para un epígrafe en un libro, ¿no? No sé qué les parece, para citarlo en un epígrafe. Está muy interesante. ¿Verdad? ¿Le parece que podría ser lo nacional frente a tanta diversidad, la diversidad que hay en un país? eh, ¿Podemos hablar de lo nacional? ¿Qué es lo nacional? ¿No? Es excelente pregunta. Sí, maestra, ¿me quiere decir algo? ¿Alguien? Ya. A ver, vamos avanzando. Entonces, siguen hablando de varias cosas y sigue el paisaje, ¿no? A ver, vamos leyendo aquí, por favor, ¿quién me ayuda? Yo lo Hay una... leo. Ajá. Adelante, sí, este pensamiento, están filosofando, maestra Juliana. Y, y cuando llegaba a ese punto y cuando parecía que ya nada tenía sentido, se tropezaba acaso con uno de esos perritos callejeros, hambriento y ansioso de cariño, con su pequeño destino, tan pequeño como su cuerpo y su pequeño corazón, que valientemente resistiría hasta el final, defendiendo aquella vida chiquita y humilde como desde una fortaleza diminuta. Y entonces, recogiéndolo, llevándolo hasta una cucha improvisada, donde al menos no pasase frío, dándole algo de comer, convirtiéndose en sentido de la existencia de aquel pobre bicho. Algo más enigmático pero más poderoso que la filosofía parecía volverle a dar sentido a su propia existencia, como dos desamparados en medio de la soledad que se acuestan juntos para darse mutuamente calor. Qué hermoso, ¿no? Muchas gracias. ¿Y qué valor encuentran ustedes o qué tema podrían encontrar dentro de este texto celestito que acaba de leer la maestra? ¿Encuentran algún valor, si pensaran en una palabra? Una palabra puede ser, no sé, altruismo, el cariño por el perro, ¿no? Que Altruismo. también lo tenemos a veces en la caja de mascotas. Ya lo hemos humanizado también el perro, ¿no? Tiene nombre, DNI, tiene casa, tiene sus vacunas.
Sí. Inclusive hasta tiene derecho ya, ¿no? Ya no se puede matar un perro si no te vas preso, ¿no? Es el cariño, ¿no? Y el amor también es lealtad, el perro también es la lealtad, ¿no? Eh, yo tuve un perro que me acompañó casi por 15 años, desde Mm, un mes, y me acompañaba a todos sitios, era grande, de hecho, me acompañaba al mercado, a la farmacia, inclusive a veces iba persiguiendo la moto, ¿no? Hacia el trabajo. Él llegaba primero que la moto. Me acompañaba en la noche, eh, cuando iba al seguro, en la madrugada también me acompañaba, de ahí se regresaba. Y ya se volvió viejito, pues. Ya le dio cáncer, mm, y tenía el vaso ya malogrado, creo que su riñón, tenía el cáncer de la próstata. Y yo lo cuidaba, pues, ¿no? Yo lo cuidaba. Salía en la madrugada él a hacer su necesidad y tenía que salir con él 2, 3 de la mañana, porque los otros perros le pegaban. Y tenía que esperar que haga sus necesidades para después pasarlo, ¿no? Incluso hasta pañales le puse, imagino. después de pañales, ¿no? Pero ese es el cariño, la lealtad que tiene uno con los animales. No, nunca se movía de mi sitio, ¿no? Por ejemplo, yo paraba en mi escritorio y él estaba ahí echado a mi costado. Me levantaba a hacer cualquier cosa, él levantaba su cabeza Y lo estaba mirando, y yo estaba mirando, ¿no? Atento. Y nunca atento. dormía, creo. Y si estaba durmiendo, y decía, no, apenas movía, creo, mi ojo, ya él estaba atento, ¿no? Y eso es lo que dicen de los animales, ¿no? Que los animales viven el presente, no como nosotros, ¿no? Que estamos yéndonos al pasado y al futuro siempre, ¿no? El animal vive el presente, está ahí atento, ¿no? Bueno, me identifico con su historia, maestro, porque yo también hace, bueno, poco perdí justo en mi cumpleaños a mi perrita. Y ahora habla de algo muy hermoso que dice que esta situación, ¿no? De cuidar a otro, a este animalito, o a este bicho que dice, ¿no? Al final te da sentido a tu propia existencia, ¿no? Es decir, que hacer el bien, que dar amor a los animales o a las personas, a quien te devuelve ese sentido a tu propia existencia, ¿no? Entonces, me parece este texto también muy valioso para poder de repente reflexionarlo y compartirlo, inclusive con nuestros alumnos, ¿no? Porque a veces hemos perdido, o sea, no tenemos sentido, ¿no? Yo vivo, pero ¿para qué? ¿No? Pero cuando te doy su comida a un perrito callejero, cuando abrazo a un niñito que está mal, cuando haga algo bueno, yo digo, oye, no, verdaderamente mi vida tiene sentido, ¿no? Estoy acá con una misión, para hacer algo bueno. Eh, y la última frase, ¿no? Como dos desamparados en medio de la soledad que se acuestan juntos para darse mutuamente calor. Es decir, el desamparado era el perro, pero también el desamparado era el ser humano, ¿no? Y a veces estamos así, desamparados, ¿no? Muchos. Muy bien, muchas gracias. Entonces dice en nuestra parte, sí, Y, maestra, dígame. y disculpe, ¿no? Para poder intervenir. Y ahí de repente a los estudiantes podríamos complicarlo, ¿no? Y decirle, eh, eh, el cariño que nos da un animal es igual, el que tenemos en casa es igual, o un perro callejero, ¿no? ¿Cuál de los dos es más leal, no? O el perro callejero que encontramos en la calle y que lo llevamos a casa y lo cobijamos, o el perro que ya tenemos de familia, ¿no? Podríamos también trabajar esa parte, ¿no? Con los chicos del colegio. Sí, es un texto creo que se puede explotar desde varias aristas. Habría que analizarlo más y sería interesante, pero habría que tenerlo en mente, porque es un tiempo, creo, en el que hemos perdido a veces el sentido de nuestra existencia, ¿no? Ese para qué, cuando lo perdemos, y los jóvenes, a veces hasta los chicos, los adolescentes que sufren, ¿no? Ese vacío espiritual que los lleva a veces a buscar otras cosas para llenarlo, ¿no? Entonces hay que ayudarlos un poquito también ellos a encontrar eso y encontrar nosotros mismos ese sentido, ¿no? Que es fundamental. Gracias, maestro. Entonces vamos a nuestro capítulo 5. Dice, tal vez a nuestra muerte el alma emigre, se repetía Martín mientras caminaba. ¿De dónde venía el alma de Alejandra? Parecía sin edad, parecía venir desde el fondo del tiempo. Su turbia condición de feto, su fama de prostituta o pitonisa, sus remotas soledades. ¿No? Este podría ser un texto, no tengo claro si es un texto de repente de otro autor, pero es una cita, ¿no? O de repente es como una especie de poema del mismo sábado, ¿no? Vamos avanzando, vamos avanzando.
Es una conversación, está Tito, don Francisco, y conversan sobre su deseo de ir a Italia, ¿no? Le dice, el hijo mayor le pregunta a su papá, ¿y tú te querrías ir a Italia antes de morirte? Le dice, ¿te gustaría ver de nuevo Italia? Sí, sí, podría. Acuérdese que es italiano, por eso es así, ¿no? Es interesante porque Sabato recoge esa forma de hablar, ¿no? Dentro del texto, ¿no? Pero sí, podría ir, aunque más, no sería, que por un minuto, viejo, nada más que por un minuto, aunque después tendría que morirse. ¿Le gustaría, viejo? El viejo movió la cabeza con desaliento, como diciendo, ¿para qué imaginar tantas cosas maravillosas? Y como quien ha hecho la prueba de alguna verdad, Tito miró a Martín y le comentó, ¿no te decía, pibe, ¿no? Que el papá siempre quería irse de viaje, ¿no? A Italia. Y tienen una conversación, no están, hablan de la América, de América. ¿Alguien puede leer esto, por favor? Es el pensamiento de un migrante, ¿no? Ujú, en Argentina. A ver, lo leo yo. Dice, así es América, es la América, pibe. Haceme caso, hay que ser duro como yo, no mirar atrás ni a los costados. Y si hay que cafillar a la vieja, cafíllala. Si no, buena noche. Amenazó a los chicos y después masculló con resentimiento. Diputado, todos los políticos son iguales, créeme, pibe, todos están cortados por la misma tijera, radicales, orejudos, socialistas. Tenía razón el Tino cuando decía la humanidad tiene que ser ácrata. Te soy sincero, yo no votaría nunca, si no sería que tengo que votar por los conservadores, es decir, conversadores, con los conservadores. Y acá hay una palabra que descubrí que de repente, vamos a ver si la pongo acá, que me pareció interesante porque no la había visto antes y se las comparto. Es lo bueno de esta plataforma que tiene su diccionario. Ácrata, dice. Persona que defiende o promueve el gobierno de un solo individuo o de una élite reducida, generalmente sin participación popular. Ejemplo, el ácrata apoyaba la concentración del poder en una élite gobernante. Otro, persona que rechaza o desconoce la autoridad y las instituciones establecidas, promoviendo la autonomía individual o colectiva. Los ácratas suelen oponerse a las estructuras jerárquicas tradicionales. Ya entonces hablan un poco más de política, historias. Ok, vamos. El 6 no tiene algo, nada muy interesante y nos vamos a las 7. Dice, pasaron muchos días sin que Alejandra diera señales de vida hasta que por fin decidió telefonearla. Él la quiere ver, ¿no? Está muy enamorado, quiere verla, pero como saben, ella pues tiene su tiempo y su espacio y su momento. Y si él la presiona mucho, ella se enoja. ¿Pueden leer, por favor? ¿Alguien me ayuda? Varias veces estuvo, así, perdón, varias veces estuvo a punto de dejarse vencer y de ir a la boutique, pero se detenía a tiempo, porque sabía que hacerlo era pensar un poco más breve su vida, y pensaba, por lo tanto, distanciarla todavía más, del mismo modo que el náufrago, desesperado por la sed sobre su bote, debe resistir la tentación de tomar agua salada porque sabe que únicamente le acarrearía una sed aún más insaciable. No, claro que no la llamaría. Tal vez lo que pasaba era que ya había cortado demasiado su libertad. Había pensado excesivamente sobre ella, porque él se había lanzado, se había precipitado sobre Alejandra, impulsado por su soledad, y acaso si la concedía toda la libertad era posible que volvieran los primeros tiempos. Pero una convicción más profunda, aunque tácita, lo inclinaba a pensar que el tiempo de los seres humanos no vuelve nunca para atrás, que nada vuelve a ser lo que era antes y que cuando los sentimientos se deterioran o se transforman, no hay milagro que lo pueda restaurar en su calidad inicial. Como una bandera que se va ensuciando y gastando, él había oído decir a Bruno, pero su esperanza luchaba, pues, pues como pensaba Bruno, la esperanza no deja de luchar aunque la lucha esté condenada al fracaso, ya que precisamente la esperanza solo surge en medio del infortunio y a causa de él.
¿Acaso alguien después podría darle a ella lo que él le había dado? Su ternura, su comprensión, su ilimitado amor. Pero enseguida la palabra después aumentaba su tristeza, porque le hacía imaginar un futuro en que ella no estaría más a su lado, un futuro en que otro le diría palabras semejantes a la que él le había dicho y que ella había escuchado con ojos fervorosos en momentos que ya le parecían inverosímiles, ojos fervorosos en que él había creído que sería eternamente para él, que permanecería para siempre en su absoluta y conmovedora perfección, como la belleza de una estatua. Y ella, y es otro, cuya cara no podía imaginar, andarían juntos por las mismas calles y lugares que había recorrido con Martín, mientras él ya no existiría para Alejandra, o apenas sería un recuerdo decreciente de pena y ternura, o acaso de fastidio o comicidad. Wow. Fuerte, ¿no? Qué revela en su personalidad, su psicología, nuestro amigo Martín acá, en en estos pensamientos? Un tanto como autoprotección, pero con sentimientos encontrados, como querer soltar y no poderlo. Mm. Y también es un poco un ejercicio un poco dañino, ¿no? Estar pensando en cosas que no han sucedido en realidad, ¿no? Porque él ya la visualizaba con otro y sufría, ¿no? Es como un sufrir por adelantado, ¿no? Que también es una mala costumbre que a veces adquirimos, ¿no? Estar sufriendo por adelantado. Claro, igual iba a sufrir, ¿no? Pero él estaba sufriendo por adelantado antes de que pasen las cosas. Muy bien. Entonces él quería ir a verla y se decide y va. Hasta que por fin terminó por ir a la boutique, aún sabiendo que nada lograría con ellos, sino más bien azuzar la fiera que había dentro de Alejandra, aquella fiera que odiaba cualquier intromisión. Mientras se decía, no, no iré, caminaba precisamente hacia la calle Cerrito y en el momento mismo en que llegaba a la puerta, se repetía con empecinada pero ineficaz energía, es absolutamente necesario que no la vea. O sea, iba, pero no iba. Una mujer cargada de joyas y de colorinches en una cara de ojos saltones y malignos salía en ese instante. Nunca la sentía a Alejandra más lejana que cuando estaba entre mujeres así, entre señoras o amantes de gerentes, de médicos importantes, de empresarios. Y qué conversaciones, comentaba Alejandra, ¿no? Porque a Alejandra le había comentado todo lo que las mujeres hablaban en esta boutique, ¿no? Que eran cosas muy frívolas y muy feas, ¿no? Conversaciones que solo pueden oírse en una de estas casas de modas o en una peluquería para mujeres. Y Martín se preguntaba, ¿no? ¿Cómo puedes aguantar todo esto, ¿no? ¿Cómo puedes trabajar en un lugar semejante? Él balbuceaba, ¿no? No. Entonces, vamos a ver, vamos avanzando. ¿Alguien me ayuda, por favor, con esta parte? Claro, Gracias. Martín miraba con dolor a Alejandra, cómo detestaba aquel rostro suyo, el rostro butí, el que parecía ponerse para actuar en aquel mundo frívolo, rostro que parecía perdurar todavía cuando se encontraba solas con él, desdibujándose lentamente, surgiendo de entre sus trazos abominables a medida que se borraban algunos de los rostros que le pertenecían a él y que él esperaba como un pasajero ansiado y querido en medio de una multitud repelente, pues, como decía Bruno, persona, quería decir máscara, y cada uno tenía muchas máscaras, la del padre, la del profesor, la del amante, pero
cuál era la verdadera y había realmente una que fuese la verdadera. Muy interesante, ¿no? El tema de la máscara, el tema de la máscara, un tema también que se puede trabajar mucho, ¿no? Y aquí anterior dice, me llamó mucho la atención, no sé si a ustedes, estos dos sinónimos, perdón, dos sustantivos juntos, que dice el rostro boutique, ¿no? El rostro boutique, es decir, que era la cara, pues su cara era el rostro boutique, ¿no? Entonces estaba pensando que a veces pues tenemos ese rostro, el rostro colegio, el rostro empresa, el rostro oficina, porque no sé si les pasa a ustedes que a veces son, cuando están tranquilos o estamos son de una forma, y cuando ya estamos a punto de ir al colegio o al trabajo, ya estamos, como dicen, modo trabajo, ¿no? Ya somos el rostro oficina, el rostro empresa, el rostro colegio, y ya nadie nos puede hablar, ¿no? No sé, ¿qué les parece esta forma de escribir este cambio, ¿no? En una persona. Pero es que también es de acuerdo al momento, ¿no? Definitivamente a él no le agradaba y tampoco se explicaba cómo es que ella podía permanecer ahí. Y para estar ahí tenía que estar con ese tipo de rostro, ¿no? Con ese rostro. Mm, Con la máscara, ¿no? ujú. Muy bien, vamos entonces. Avanzando un poquito más. Ella en un momento conversa con Martín y ella le dice lo siguiente. ¿Me ayudan, por favor? Estos diálogos son muy ricos, me gustan mucho, por eso trato de encontrarlos para ustedes. ¿Ves? Le explicó, como aclarando sus ausencias. Tengo un trabajo enorme. Martín siguió los trazos de Alejandra sobre un papel blanco, abriendo y cerrando sus cortaplumas blanco. Ella dibujaba en silencio y el tiempo parecía pasar a través de bloques de cemento. Bueno, dijo Martín, juntando todas sus fuerzas, me voy. Alejandra se acercó y apretándole el brazo le dijo que se verán pronto. Martín inclinó su cabeza. Te estoy diciendo que nos veremos pronto, insistió ella, irritada. Martín levantó la cabeza. Bien sabes, Alejandra, que no quiero interferir en tu vida, que tu independencia... No terminando la frase, pero luego agregó, no quiero decir que, al menos, querría verte sin apuro. Sí, claro, admitió ella, como si meditara. Martín se animó. Trataremos de estar como antes, ¿recordarás? Alejandra lo miró con ojos que parecían mostrar una incrédula melancolía. ¿Qué? ¿No te parece posible? Sí, Martín, sí, comentó ella, bajando su mirada y poniéndose a hacer unos dibujos con el lápiz. Sí, pasaremos un lindo día, ya verás. Animado, Martín agregó. Muchos de nuestros desencuentros últimos se debieron a tus trabajos, a tus apuros, a tus citas. Ujú, muchas gracias. Justificaciones, ¿no? Todas las justificaciones que tiene Martín para la actitud de ella, ¿no? Y los desencuentros. Otro maestro, por favor, que me ayude con la parte amarilla, para que vean cómo se transforma un poquito Alejandra. El El rostro de rostro de... Alejandra había empezado a cambiar. Estaré muy ocupada hasta fin de mes, ya te lo expliqué. Martín hacía un gran esfuerzo para no recriminarle nada, porque sabía que cualquier recriminación sería contraproducente, pero las palabras surgían desde el fondo de su espíritu en silenciosa pero indomable fuerza. Me amarga verte con el reloj en la mano. Ella levantó su mirada y fijó los ojos en él, con el ceño fruncido. Martín pensó, aterrorizado, ni una palabra más de recriminación, pero agregó, como el martes, cuando creí que íbamos a pasar la tarde. Alejandra había endurecido ya su cara y Martín se detuvo al borde de ella como el borde. Tenés razón, Martín.
Martín se atrevió entonces a agregar: por eso prefiero que vos mismas digáis cuándo podemos vernos. Alejandra hizo unos cálculos y dijo: el viernes. Creo que el viernes habré terminado con lo más urgente. Volvió a pensar: pero último momento, hay que rehacer algo o falta algo. ¿Qué sé yo? No te querría hacer esperar. ¿No te parece mejor que lo dejamos para el lunes? Ujú. ¿El lunes? Sí, pues esos diálogos no son conocidos a veces, ¿no? Cuando estamos tan ocupados, ocupadas. Dice, y como Martín le preguntó si entre dos seres que se quieren no debe ser todo nítido, todo transparente y edificado sobre la verdad. Bruno respondió que la verdad no se puede decir casi nunca cuando se trata de seres humanos, puesto que solo sirve para producir dolor, tristeza y destrucción, agregando que siempre había alentado el proyecto, pero yo soy nada más que eso, un hombre de puros proyectos, agregó sonriendo con tímido sarcasmo. Había alentado el proyecto de escribir una novela o una obra de teatro sobre eso, la historia de un muchacho que se propone decir siempre la verdad, siempre, cueste lo que cueste. Desde luego, siembra la destrucción, el horror y la muerte a su paso, hasta terminar con su propia destrucción, con su propia muerte. Y este tema también es muy interesante para poder de repente entrar en una polémica, en un debate, ¿no? ¿La verdad o la mentira? Es interesante cuando hacemos debate, ¿verdad? Con los alumnos. ¿Es Ujú. mejor la verdad o es mejor la mentira? Muy bien, vamos entonces con... Le dice que va a verlo el lunes y llega el lunes. ¿Me ayudan, por favor, a leer? Y llegó el lunes. Viéndola caminar hacia el restaurante, Martín se dijo que para ella no era adecuada la palabra linda, ni siquiera hermosa. Quizás se le podía decir bella, pero sobre todo soberana. Aún con su simple blusa blanca, su pollera negra, sus zapatillas chatas, sencillez sobre la que resaltaban aún más sus rasgos exóticos, del mismo modo que una estatua es más notable en una plaza desprovista de ornamentos. Todo parecía resplandecer aquella tarde, y hasta la calma del día, la falta del viento, el sol fuerte que parecía postergar la llegada del otoño. Más tarde pensó que el otoño había estado esperando, agazapado, para descargar toda su tristeza en el momento en que él estuviera solo. Todo parecía indicar que los astros se mostraban favorables. Bajaron hacia la costanera. Gracias, maestra. ¿Alguien sigue, por favor? Se sentaron en uno de los bancos que miraban al río. Pasaron casi una hora sin hablar, o por lo menos sin decir nada de importancia. Pensativos, en ese silencio que tanto inquieta a Martín, las frases eran telegráficas y no habrían tenido ningún sentido para un extraño. Ese pájaro, el amarillo de la chimenea, Montevideo, pero no hacían proyectos como antes, y Martín se cuidaba de aludir a cosas que pudieran malograr aquella tarde que él trataba como a un enfermo querido, ante el cual hay que hablar en voz baja y al que hay que evitar el menos contratiempo. Pero ese sentimiento no podía dejar de pensar Martín. Era contradictorio en su misma esencia, ya que si él quería preservar la felicidad de aquella tarde, era precisamente para la felicidad, lo que para él era la felicidad. O sea, estar con ella y no al lado de ella, más todavía estar en ella metido en cada una de sus intersticios, de sus células, de sus pasos, de sus sentimientos, de sus ideas, dentro de su piel, encima y dentro de su cuerpo, cerca de aquella carne ansiada y admirada, con ella dentro de ella, una comunión y no una simple, silenciosa y melancolía cercanía, de modo que preservar la pureza de aquella tarde, no hablando,
no intentando entrar en ella. Era fácil, pero tan absurdo y tan inútil como no tener ninguna tarde en absoluto. Tan fácil y tan insensato como mantener la pureza de un agua cristalina con la condición de que uno, que está muerto de sed, no la ha de beber. Muy interesante, muy poético, ¿no? Muy Ujú. poética esta descripción del amor, ¿no? Del sentirte unido, muy, muy unido en tu pareja amada, no con tu pareja amada, ¿no? Y bueno, acá Martín le dice que vamos a tu pieza, ¿no? Vamos a tu cuarto, ¿no? Y ella le dijo que no, que preferir ir al cine. No te pongas así, Martín, le dice, porque se puso muy incómodo. No ando bien, no me siento bien. Te digo que ando mal de nuevo, ¿no? Y empiezan de nuevo un poquito a incomodarse, ¿no? Al final ella le acepta ir a su casa y se ponen a escuchar música, ¿no? A, a escuchar, a ver discos, etcétera, ¿no? Y hay otra reflexión. ¿Me ayudan, por favor? Ya están juntos, ¿no? Y Martín trataba de llegar, de sentir, de entender a Alejandra, tocando su cara, acariciando su pelo, besando sus orejas, su cuello, sus pechos, su vientre, como un perro que busca un tesoro escondido, olfateando la misteriosa superficie. Esa superficie llena de indicios, indicios demasiado oscuros e imperceptibles. Sin embargo, para los que no están preparados para sentirlos, y así como el perro, cuando siente de pronto más próximo el misterio buscado, empieza a cavar con febril y casi enloquecido fervor, ajeno, ya que el mundo exterior, alienado y demente, pensando y sintiendo en aquel único y poderoso misterio, ahora tan cercano. Así acometía el cuerpo de Alejandra. Trataba de penetrar en ella hasta el fondo oscuro del doloroso enigma, cavando, mordiendo, penetrando frenéticamente y tratando de percibir cada vez más cercanos los débiles rumores del alma secreta y escondida de aquel ser tan sangrientamente próximo y tan desconsoladamente lejano. Y mientras Martín cavaba, Alejandra quizás luchaba desde su propia isla, gritando palabras cifradas para él, para Martín. Eran inin- ininte- ininteligibles y para ella, Alejandra, probablemente inútiles y para ambos desesperantes. Ujú. Muy interesante, ¿no? Dice que sí, pues Alejandra de algún modo se comunicaba, solo que esos gritos silenciosos o esas cosas que ella le quería decir a él no las podía entender porque tampoco las podía expresar con claridad, ¿no? Y para ambos sufrían, ¿no? Y bueno, después de estar juntos, ella le dice, tengo que hacer un llamado, entra a un bar, habla y le dice, bueno, tengo que estar a las 8 en otra parte, ¿no? Y él nuevamente se siente incómodo, ¿no? Y se la vio alejarse con tristeza. Era un día de comienzos de abril, pero el otoño empezaba ya a anunciarse con signos premonitorios, como esos nostálgicos ecos de trompa, pensaba que se oye en el tema todavía fuerte de una sinfonía, pero con cierta indecisa, suave pero creciente insistencia. Ya nos están advirtiendo que aquel tema está llegando a su fin y aquellos ecos de remotas trompas se harán cada vez más cercanos, hasta convertirse en el tema dominante. Alguna hoja seca, el cielo ya como preparándose para los largos días nublados de mayo y de junio, anunciaban que la estación más hermosa de Buenos Aires se acercaba en silencio, como si después de la pesada estridencia del verano, el cielo y los árboles empezaran a asumir ese aire de recogimiento de las cosas que se preparan para un extenso letargo. Y no sé si ustedes, pero a mí me da la impresión que esto es una especie de analogía que hace también con su relación. No sé cómo lo ven. Podría ser una analogía, como una analogía
¿no? del ambiente, del clima, de la estación que ya se va acabando, ¿no? Con su relación con Alejandra. ¿Lo sienten así? Me parece que ya presentía, ¿no? De que la relación no funcionaba y estaba por terminar, aunque él no lo quisiera, parece que ya lo estaba admitiendo, pero aún así no quería dejarla todavía Alejandra porque parece que sentía o tenía un sentimiento mucho más que la amaba más que a ella, ¿no? Aunque ella como siempre no distante, inclusive por ahí este, admite estar con él, pero después al otro día cambia nuevamente su actitud de ella hacia él, ¿no? Y él dice otra vez, ¿no? O sea, como sintiendo nuevamente los celos, su inseguridad, y dice, no, otra vez, y parece que eso es lo que le molesta, ¿no? Parece que ya él presiente que está acabando esa relación, que no, o que va a llegar a su fin. Ujú, sí. Es que los dos son extremos, ¿no? Por un lado, el obsesionado, este, pienso que, no sé, presumo de repente qué problema habrá tenido esta joven para no querer que la toquen, en su cabeza, un mundo de cuestiones creadas, y encima medio torpe, ¿no? Porque si veo que mi pareja no es tan, no sé cómo actuar con frenesí, entonces, bueno, ya, no sé, debe ser acabar. Ujú, sí. Y algo que es más claro en la vida de los dos es en la vida de él, ¿no? Él es un chico que no ha sido, vamos a decir, es una persona rota, ¿no? Y que no se ha recuperado porque él fue abandonado, o no abandonado, pero él no fue un niño deseado. Y no solo eso, porque puede haber niños que, bueno, no han sido deseados y que crecieron con mucho amor, pero la madre de él le decía que él siempre había sido un estorbo, que había venido porque bueno, ¿no? Y él le decía a su madre, le decía madre cloaca, le decía, ¿no? Ujú, Entonces ella quiso abortarlo y no pudo, ¿no? Entonces él tenía ese sufrimiento en el corazón, esa carencia, ese vacío. Y por otro lado, también la relación con su padre, que era un pintor, tampoco había sido buena, ¿no? Entonces parece que es probable, presumo que había un daño ahí en sus afectos que lo hacía buscar ese amor o aferrarse tanto a esta joven, ¿no? Bien, entonces en el 11 tiene una conversación, va al bar, tiene una conversación que no tiene tanta sustancia que con unos argentinos, italianos, ¿no? Y vamos acá a la 12 que es chiquitita, y me ayudan a leer este final, por favor. Martín se separó de Tito a la salida del bar y empezó a caminar hacia el parque. Subió por las escaleras de la antigua quinta. Sintió una vez más el fuerte olor a orina seca que siempre sentía al pasar por allí y se sentó en el banco frente a la estatua, donde volvía cada vez que el amor parecía hacer crisis. Largo rato quedó meditando en su suerte y atormentándose con la idea de que en ese momento Alejandra estaba con otro. Se recostó y se abandonó a sus pensamientos. Bien, gracias, maestro. Entonces, acá habla sobre estar frente a la estatua, y no sé si recuerdan que casi en el primer capítulo, al comienzo del libro, él conoce así a Alejandra, ¿no? Que él está mirando una estatua y una joven le habla por la espalda, le dice cosas lindas, lo halaga, y cuando él voltea, luego de haber estado mirando la estatua, la ve alejarse y se queda prendado de ella, ¿no? Le impacta, ¿no? Así la conoce, mirando las estatuas, esta estatua justamente. Y viene una palabra también importante aquí, ¿no? Dice atormentándose, ¿no? Atormentándose. Y es algo que él empieza a hacer con más, mientras más avanza el libro, él se atormenta más, porque al comienzo casi no se veía eso, no se veía mucho celos o desconfianza, ¿no? Pero ya se empieza a sentir
que el personaje se va atormentando más, que va cambiando un poco, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Hasta acá, vamos a llegar hasta el 12 hoy día. La vez pasada hicimos 20, pero hoy vamos a hacer 12. Y en todo caso, me gustaría, tenemos unos minutitos más, unos 8 minutitos más para compartir un poco. Cuéntenme hasta aquí qué les ha parecido, que de repente tenían algún fragmento ustedes que les agradó mucho. Conversemos un poquito que tenemos un poquito de tiempo. Es una lectura que se presta bastante al tiempo. No sé exactamente de qué año es esta lectura, esta obra, pero o en todo caso, me imagino que se puede, o sea, son cosas reales, ¿no? O sea, puede ser la imaginación del autor, pero son cosas que se dan en la vida real, ¿no? Y nos hace pensar porque tenemos hijos jóvenes, tenemos hijas jóvenes, desde nuestra propia experiencia, eh, probablemente hay un algo de eso también en nosotros y nos ponemos a pensar mentalmente cómo están nuestros hijos, cómo están nuestros estudiantes, los adolescentes, los de secundaria, cómo van percibiendo la vida, con tantos, como dicen, ¿no? Con tantas cuestiones estructurales de hogar. Cada estudiante es un mundo y esa parte de la sexualidad, cómo lo tienen, cómo conciben. Sí, justamente hace poco leí que decían que el maestro tenía que ser un poco psicólogo, ¿no? Y eso somos, ¿verdad? Todos somos tutores, hemos pasado por tutoría y en tutoría de algún modo somos los psicólogos, ¿no? Que requieren nuestros alumnos el mentor, la persona que ya no lo ve solamente como una persona que tiene que aprender, ¿no? O que quieres que aprenda cosas y que saque unas buenas, tenga buenos logros, sino que quieres que estén bien, ¿no? Que quieres que estén bien, que ya los ves como seres humanos, ¿no? Cuando, por ejemplo, y cuando se mezclan las cosas, ¿no? A mí alguna vez me pasó un alumno que me decía, si yo me saco B, mi papá me pega. No solo me pega, me masacra. Y el muchacho, que aparentemente era un muchacho fuerte, de quinto de medio, lloraba como un niño. Entonces ahí ves una psicología afectada por el trato del padre y pues te vuelves ese psicólogo, ¿no? Y esto que dice usted, maestra, es importante, ¿no? Que tienes que observar a tus alumnos, ver de algún modo más allá de lo evidente, ¿no? Chicas, o jóvenes muy fuertes, parecen valientes, parecen rebeldes, todo, pero en el fondo a veces son jóvenes, niños adoloridos, ¿no? Ujú. ¿Algún maestro que quiera compartir un poco su Sí, sí, experiencia? maestra. Hay algunos fragmentos muy importantes, ¿no? Para poderlo trabajar en la tutoría. Ujú, ¿Cuántas veces no hemos visto a nuestros estudiantes también llorar, ¿no? Por el amor de la chica o del chico, ¿no? Y últimamente estamos viendo que se lastiman, ¿no? Se cortan lo que es el cutting. He visto algunos casos en mi colegio, tanto de chicos y de chicas, ¿no? O que llegan al colegio con una sonrisa falsa, pero cuando entran al aula están en su cabeza ahí en la carpeta, sin hablar, y tú le hablas y están con los ojos llorosos, y al primero que ven te abrazan y te dicen que ya no pueden, y te cuentan, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Creo que ni al papá ni a la mamá le cuentan. Entonces, justamente estos espacios o estos fragmentos sería para que ellos puedan soltarse, ¿no? Ellos puedan contarnos qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en ese momento y precisamente darle ese apoyo emocional que falta a veces en casa, ¿no? Y le pasa a los chicos y le pasa a las chicas, ¿no? Yo he encontrado a los chicos de quinto año a veces llorando porque el enamorado la dejó justo en el día de su cumpleaños, o de repente al contrario, ¿no? El chico llorando porque la chica regresó con su ex y ya no quieren estudiar, ¿no? ujú. Se sienten mal, se sienten menos. Y justamente ahí
estamos nosotros para de repente darle un aliento, unas palabras de aliento, unas palabras, hacerlos sentir que también son valiosos, que el mundo no se acaba, ¿no? El mundo no termina ahí, tiene que continuar, la vida es una. Y que a veces en broma yo le digo, ya pues, tanto feos que hay en el colegio encontrarás otro feo, pues le digo, ¿no? Y, y empiezo así para ganarme su confianza, ¿no? Y varios chicos empiezan a contar, pues, ¿no? Y también nos hace retroceder a nosotros nuestra parte del colegio, ¿no? La parte de la universidad, que en algún momento también hemos vivido esta historia. Maestra, bueno, el tema se presta para muchas, no solamente para las sesiones de tutoría o de comunicación, de tutoría sobre todo, ¿no? A veces no nos colocamos en la forma de pensar del joven que en algún momento tiende a magnificar el amor que siente, porque es un amor súper magnificado, niños de 13 años que lloran o tienen esa tendencia a hacerse daño por otra, por una chica, digamos, o se golpean entre chicas, como es el caso de mi escuela, que por un niño en la hora de salida, dos niñas se agarraron de los cabellos y se golpearon, se lastimaron por un joven, por un chico que no es que no valga la pena, sino que a mí me parece que en el hogar se deben fortalecer la parte emocional sobre todo se debe fortalecer en el hogar, porque ellos observan el tipo de relaciones que tienen sus padres en la mayoría de los casos, esas relaciones un tanto tóxicas que tienen los padres, ¿no? Y las chicas también consideran que algo, porque siempre antes teníamos más miedo de los chicos, ¿no? Que algo les va a pasar o que los chicos reaccionaban de una forma, pero ahora nos damos cuenta que las chicas también tienen formas muy agresivas de reaccionar y esa suerte de posesión que tienen ese concepto que de alguna forma lo traen de casa, como que ese chico es mío y solamente tiene que estar conmigo y si está con otra chica, pues a ella la tengo que, entre comillas, maltratar, desaparecer, hacerle bullying, hacerle todo tipo de el ciberbullying, por ejemplo, que ahora se Ah, utiliza mucho, el ciberbullying, y, pero eso viene de casa. Yo soy muy sincera cuando no soy tutora, ya no he sido tutora hace como 5 años. Y me siento un poco más tranquila, yo voy a ser sincera, porque observo a mis compañeros que son tutores, andan siempre, pero todo profesor es tutor. Pero yo soy muy clara en decirle, y cada vez que nosotros ya hemos leído el túnel, entonces yo enseño cuarto, y hemos leído el túnel. Y, y ahí hemos notado algunas formas, me enfoqué mucho en el tipo de comunicación que hay entre las parejas. Y noto que en este texto es casi muy similar a pesar de los años que hay entre la novela El túnel y esta novela. Capaz esta novela está más cargada de filosofía, de psicología, aún más que el túnel, y más sobre todo de política también, historia, ¿no? Sí, política, más historia. política, ¿no? Me parece mejor lograda, a pesar de que la temática sigue siendo casi la misma. Sí, Gracias, maestra. gracias. Maestra Margarita, creo que alzó la mano, perdón. Buenas noches. Sí, estaba Bueno, escuchando a todos los colegas y creo que también este párrafo ayuda a entender que a veces el dolor te hace estar en lugares que no son sanos o sanitarios, ¿no? Por ejemplo, el párrafo habla y estaba en un lugar donde había olor a orina seca, sentía al pasar y se sentó en el banco. O sea, a veces el dolor, la pena, la angustia te lleva también a no estar cuidado, ¿no? A ponerte en un espacio no tan sano. Y creo que eso también es un elemento para trabajarlo en la escuela, trabajarlo en nuestras vidas y ver cómo la pena, bueno, aparte que se habla de bajarlas, te hace ese dolor, ¿no? Entonces creo que eso también podríamos incluirlo dentro de nuestro quehacer personal de reflexión y llevarlo a los chicos a entender que el dolor no nos puede maltratar de esa manera, ¿no? Y conlleva a los maestros, usted decía, a ser psicólogos, sí, y a manejar también estrategias que ayuden a los chicos a identificar emociones y a saber superarlas cuando son negativas, ¿no? Creo
eso es lo que me permite este párrafo. Gracias. Gracias a usted, maestra. Muchas gracias. Verdaderamente es hermoso cuando miren la literatura nos regala personajes con los que nos identificamos, de los que podemos aprender tanto, analizar y nos abre puertas, ¿no? Para entrar a nuestro propio mundo y también para entrar al mundo de otras personas, a otras psicologías y poder analizarlo, ¿no? Entonces, gracias, maestros. Estamos ya terminando esta Maestra, segunda sesión. quería hacer Dígame, un maestro, comentario. Yo dígame. siempre le digo a mis chicos, a mis alumnos, el amor nunca debe dar dolor, porque El amor nunca debe dar dolor, dolor. nunca debe Ajá. producir dolor, porque ellos dicen, Ujú. profesora, pero si el que quiere te hace en algún momento sufrir. Bueno, no te quiere realmente, porque el que ama solo quiere tu bien. Si te dejó, es porque pensó que tú no eras la indicada para él, entonces déjalo ir, simplemente. No puedes llorar por alguien que no te quiere. Yo soy bien franca y bien directa cuando digo las cosas, siempre sosteniéndola o sosteniéndolo. Pero como le digo, yo siempre he tenido esa concepción. El amor debe producir alegría y no dolor. Estamos de acuerdo, maestra. Y es una cosa que hay que ir aprendiendo porque también socialmente nos bombardean desde las canciones, ¿no? De la música. Crecemos escuchando, como le decimos, las canciones cortavenas, ¿no? Porque son letras que nos van formando de algún modo un pensamiento con respecto al amor erróneo, ¿no? Pero para eso estamos aquí, para ir creciendo, madurando, aprendiendo, e ir orientando también a nuestros alumnos que lo necesitan mucho, ¿no? Pero una Ha parte de sido pero una parte de la lectura decía que la verdad traía dolor, destrucción, y el amor es verdad. Puntos suspensivos. puntos suspensivos, tenemos tema para debate. Un abrazo grande, maestros. Muchísimas gracias por estar con nosotros y el día sábado los vuelvo a esperar para seguir en nuestra tercera sesión. Viene una cuarta y terminamos nuestro librito, así que no me abandonen. Un abrazo grande y un saludo para todos que están aquí en Zoom y también a los amigos y amigas que nos escuchan en redes, en el Facebook. Un abrazo grande y nos vemos el próximo sábado. De igual manera, Hasta saludos luego, para muy buena todos. semana. Maestra Gracias. Isabel, Gracias, maestra. Nos cuídese. vemos con todos, colegas. Cuídense. Sí. Chao, Hasta el próximo gracias. sábado. Gracias. Hasta el próximo sábado. Un abrazo. Recording stopped.